Hola, soy Antonio Calvo Paredes y este es el resumen informativo dedicado al medio ambiente Noticias en el Tercer Planeta. Estos son los titulares de la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre del 2021. Secretario General de las Naciones Unidas advierte del colapso de la biodiversidad en el planeta. Alerta en Argentina por la sequía y el descenso del nivel del río Paraná. Destrucción, inundaciones y cortes de energía masivos en Luisiana por el huracán Ida. South Lake Tahoe luce como un pueblo fantasma ante las evacuaciones por el incendio Caldor. Un tercio de los árboles silvestres del mundo están al borde de la extinción. Inundaciones en Nueva York y Nueva Jersey. El huracán Ida azota la costa noroeste de los Estados Unidos. Iniciamos la semana informativa el lunes 30 de agosto. La noticia viene desde las Naciones Unidas y la fuente, como siempre, la página oficial de las Naciones Unidas. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió este lunes sobre el colapso de la biodiversidad en el planeta y de que 1 millón de especies se encuentran en peligro de extinción. Hizo estas declaraciones durante un evento de alto nivel auspiciado por el gobierno de Colombia con el fin de promover el compromiso político para la adopción de un nuevo marco global para la biodiversidad post-2020. A medida que reducimos la diversidad y la abundancia de seres vivos, eliminamos opciones para la sociedad, desde la medicina hasta los alimentos, pasando por las soluciones cruciales que necesitamos para mitigar los trastornos climáticos y adaptarnos a ellos, destacó el secretario. El titular de la ONU también indicó que la humanidad está librando una guerra absurda y autodestructiva contra la naturaleza, a la que hay que declararle la paz, pero que los esfuerzos para conseguir esta paz no han sido suficientes. Guterres resaltó la necesidad de poner en práctica el marco global, que debe acordarse en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad que se celebrará en la ciudad china de Kunming el año que viene. Sin embargo, señaló que para tener éxito debemos ser ambiciosos en todo el marco de la biodiversidad mundial, en sus objetivos y en los métodos de ejecución. Solo una actuación valiente sobre el terreno puede acabar con la crisis de la biodiversidad. El futuro de la humanidad depende de nuestros esfuerzos colectivos, resaltó. Proteger la biodiversidad no se trata de cuidar los animalitos salvajes del bosque y de la selva, sino que es proteger la vida misma que nos sostiene. La naturaleza tiene un tejido muy delicado, donde cada ser vivo, por más insignificante que a los seres humanos nos parezca, juega un rol preponderante. Perder uno de estos eslabones significa romper la cadena que nos sostiene. Desde Sudamérica, en la República Argentina, tenemos una noticia del mismo día, 30 de agosto. Alerta en Argentina por la sequía y el descenso del nivel del río Paraná. La fuente es el canal de noticias RT en español. Saltan las alarmas en la Argentina a raíz de la grave bajada del nivel del río Paraná, un fenómeno que no solo tiene un gran impacto en el medio ambiente, sino también en el sector agropecuario y económico del país, ya que es un curso fluvial por el que se transporta más del 80% de la producción agropecuaria al exterior. Entre las distintas causas del descenso del nivel de las aguas, los expertos apuntan al efecto que la intervención humana ha tenido tanto en el cambio climático como en el trato del suelo de los cultivos. El Paraná, eje central de una cuenca que cubre casi 3 millones de kilómetros cuadrados, tiene una longitud de 3.940 kilómetros que nacen en las sierras del sureste brasileño y desembocan en la República Argentina, a las puertas de la ciudad de Buenos Aires, luego de bañar también las tierras del Paraguay. Desde el 2019, las aguas de la cuenca del río Paraná viven un ciclo de descenso que ya es el más prolongado de la historia. En cuanto a los tiempos de duración, es el descenso más importante que se tenga registro, señala Gustavo de Alessandro, presidente del Consejo Hídrico Federal Argentino. Las principales causas son las variaciones climáticas y las actividades humanas, como la deforestación, la actividad agropecuaria, infraestructuras, dragado, a la que hay que añadir la falta de lluvia. Lo más grave es que,
Si lloviera, llueve tan poco que no alcanza para compensar una espera que comenzó en junio del 2019 y que 2 años después se ha convertido en una enorme preocupación. La cuenca de los ríos Paraná, Río de la Plata, padecen desde entonces una sequía con efectos que se evidencian a primera vista y cuyas consecuencias nadie se atreve a predecir. Ya sea que incidan más unas razones que otras, el resultado es una alteración grave del clima que no solo está provocando el actual descenso en los niveles de la cuenca y ha puesto en estado de alerta a los países implicados. La escasa humedad del suelo aumenta de manera notable el peligro de incendios desde el Mato Grosso y el Pantanal de Brasil y Paraguay hasta el delta argentino en el Océano Atlántico, sino que augura más complicaciones en el futuro. Con todo, nada resulta más peligroso que el daño ambiental que ya está produciendo este descenso significativo en la cuenca. El descenso del río Paraná, Río de la Plata, es un evento que está sucediendo dramáticamente desde el año 2019 y cada año que pasa se pone más grave. Muchos científicos apuntan a que la razón de este descenso y esta sequía se debe principalmente a la deforestación de la selva amazónica. El mismo día, 30 de agosto, tenemos otra información que proviene esta vez de la parte norte del continente americano, específicamente en el estado de Luisiana, en los Estados Unidos. Destrucción, inundaciones y cortes de energía masivos en Luisiana por el huracán Ida. Y la fuente es nuevamente RT en español. Este es el detalle informativo de esta cadena noticiosa. El peligroso huracán Ida toca tierra en Luisiana, Estados Unidos, con categoría 4. Mantiene vientos sostenidos de más de 130 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 240. Las autoridades han advertido que en las próximas 24 horas se esperan consecuencias devastadoras. Según el gobernador del estado, unas 1.500 personas han sido evacuadas y la cifra podría aumentar con el paso de la tormenta. Catalogó el fenómeno como un verdadero desafío para el territorio. Alrededor de 400.000 personas permanecen sin electricidad. La llegada del huracán coincide con el 16º aniversario del devastador Katrina. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ha desplegado a más de 2.400 personas para brindar ayuda. El fenómeno está cerca de alcanzar la categoría 5. Ha aumentado considerablemente su peligrosidad desde que azotó a Cuba el viernes, dejando afectaciones en viviendas, el servicio eléctrico y de agua potable, así como de agricultura. Si bien es cierto que los huracanes son parte de los desastres naturales en esas zonas del planeta en estas fechas, también es cierto que su intensidad y frecuencia son cada vez mayores debido al calentamiento global. Llegamos hacia el último día de agosto 31 y nos movemos más al norte, en California, siempre en los Estados Unidos. Esta vez el resumen viene de parte de la cadena de noticias Telemundo, que nos relata cómo un centro de vacaciones de invierno es en este momento un infierno destrozado por el fuego. Así lo relata la cadena de noticias Telemundo. La devastación del incendio Caldor. De un lado empieza a arder, del otro ya luce totalmente devastado. Donde generalmente hay frío y nieve, hoy se vive un infierno. La Sierra Nevada arde, casas, árboles y los principales resorts para esquiar enfrentan la amenaza del incendio Caldor. Miles que entre domingo y lunes dejaron sus viviendas en una carrera para no ser alcanzados por el fuego, protagonizando un éxodo masivo de uno de los destinos turísticos más populares, donde miles viven y trabajan, South Lake Tahoe. Que yo sepa, no se había evacuado a South Lake Tahoe antes debido a un incendio. Casinos, restaurantes y hoteles están cerrados ante el peligro de que el fuego llegue hasta el corazón de la ciudad. Las máquinas que arrojan nieve hoy funcionan con agua para evitar que más estructuras se quemen. Mientras los evacuados ya suman al menos 53,000, casi la mitad son residentes de South Lake Tahoe. Con casi 200,000 acres devorados, el incendio Caldor está contenido apenas 16%. Los bomberos atacan las llamas como pueden, sobre todo cuando los incendios se empiezan a acercar a viviendas como estas que pueden ser destruidas en minutos. Y al igual que en el caso de los huracanes en el sureste de los Estados Unidos, en el oeste,
los incendios se han vuelto más grandes y agresivos por el incremento de temperatura en el planeta. Dejamos agosto y entramos ya al 1 de septiembre. Esta vez la noticia sigue en el hemisferio norte, en Europa, el Reino Unido específicamente, de donde nos enteramos que 1/3 de los árboles silvestres del mundo están al borde de la extinción. La fuente es la página oficial del Botanic Gardens Conservation International, BGCI por sus siglas en inglés. Miles de especies de árboles se encuentran en peligro. Al menos 1 de cada 3 árboles en estado silvestre se enfrenta a la extinción en todo el mundo, según las conclusiones de un reciente informe del BCGI. El reporte titulado Estado de los árboles en el mundo, elaborado por el Botanic Gardens Conservation International, una organización con sede en Londres, Reino Unido, concluyó que entre 1/3 y la mitad de las especies de árboles en todo el planeta podrían desaparecer muy pronto. Las especies amenazadas van desde robles y magnolias hasta árboles tropicales. Estos expertos dicen que 17.500 especies se encuentran en peligro, el doble de la cantidad de mamíferos, aves, anfibios y reptiles amenazados todos juntos. Los grupos de conservación están pidiendo esfuerzos de protección urgentes en medio de amenazas como la deforestación, la tala y el cambio climático. Tenemos cerca de 60.000 especies de árboles en el planeta y por primera vez sabemos cuáles de estas especies necesitan acciones de conservación, cuáles son las mayores amenazas para ellas y dónde se encuentran, dijo Malin Rivers de la BGCI. Para un planeta saludable necesitamos diversidad de especies de árboles, agregó Sarah Oldfield, copresidenta del Grupo Global de Especialistas en Árboles de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Cada especie de árbol tiene un papel ecológico único que desempeñar, dijo. Con el 30% de las especies de árboles del mundo en peligro de extinción, necesitamos ampliar urgentemente las acciones de conservación. Unas 142 especies ya han desaparecido de la naturaleza, mientras que 442 están al borde de la extinción y quedan menos de 50 árboles individuales. Las mayores amenazas para los árboles a nivel mundial son la agricultura, la tala, la ganadería, el desarrollo urbano y comercial y los incendios, principalmente. Otras amenazas son la producción de energía y minería, plantaciones de madera y pulpa, especies invasivas y el cambio climático. Madagascar encabeza la lista de países con mayor número de especies amenazadas, un total de 1.842, lo que representa el 59% del total de las especies en la isla. Le sigue Brasil, donde 1.788 especies de árboles, 20% del total, están amenazados, e Indonesia, con 1.306 especies, lo que equivale a un 23%. Muchas de las miles de especies amenazadas se encuentran en los países más biodiversos del planeta, como el Brasil, Colombia, Indonesia, Malasia, Venezuela y China. La tala y la deforestación siguen siendo la principal actividad económica de los seres humanos en los bosques. Esto tiene que detenerse. De no hacerlo, la destrucción de los bosques significará la destrucción de la humanidad. Y al día siguiente, 2 de septiembre del 2021, nos sorprendió una noticia que venía desde Nueva Jersey y Nueva York, en la costa noreste de los Estados Unidos. Inundaciones en Nueva Jersey y Nueva York, debido a los restos del huracán Ida. La fuente RTVE, Radio Televisión de España. Remanentes del huracán Ida, debilitados pero aún cargados de agua, dejaron devastación a su paso por el noroeste de los Estados Unidos, a más de 1.800 kilómetros del lugar en el que ingresó a tierra, en Luisiana. La tormenta arrojó más de 10.5 centímetros de lluvia en el Parque Central de Nueva York, en apenas una hora la noche del miércoles, despedazando el récord que impuso hace menos de 2 semanas la tormenta tropical Henry. Partes de Nueva Jersey, Massachusetts, Rhode Island y Pensilvania recibieron más de 30 centímetros de lluvias. Creo que con el deterioro de las condiciones climáticas, esto es algo que tenemos que revisar ahora y en el futuro,
dijo el director del Servicio Nacional de Meteorología, Louis Uchileni. El calentamiento global provocado por el consumo de combustibles fósiles hizo que los impactos de largo alcance de Ida fueran peores, señalaron los expertos. El aire más cálido retiene más humedad de la que se puede soltar, señaló el ex meteorólogo de huracanes del Yale Climate Connections, Jeff Masters. El aire encima de los océanos tiene aproximadamente 10% más humedad que en 1970, y eso se refleja en las tormentas, indicó. La humedad adicional se condensa dentro de estas tormentas y libera energía térmica adicional, lo que genera corrientes ascendentes y hace que las tormentas sean más intensas y duren más tiempo. Esto puede resultar en un incremento de hasta el 30% en las precipitaciones y se ha documentado en varios casos de inundaciones en gran escala, añadió. Al respecto queremos mencionar que en el año 2006, Al Gore, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, había presentado su documental Una verdad incómoda. Ya en ese documental, en esa época, se señalaba que el incremento de la temperatura podría generar este tipo de huracanes y este tipo de destrucción en los Estados Unidos. Y se predijo que la ciudad de Nueva York iba a ser inundada. 6 años después, en el 2012, la tormenta Sandy confirmó esa predicción. ¿Seguiremos aún negando las consecuencias de esta emergencia climática o tendremos que esperar a más destrucción? Debemos detener el cambio climático, que ya se convirtió en una emergencia climática. ¿Y por qué es tan importante no pasar de 1.5 grados centígrados? Porque la voz unida de la ciencia nos advierte contra la desestabilización del clima. Cada fracción de grado importa. Greta Thunberg, activista ambiental. La frase semanal nos marca el final de nuestro resumen de noticias medioambientales, aquí en nuestro tercer planeta. Agradeciendo su atención, como siempre, Antonio Calvo Paredes, productor y conductor, se despide. Los esperamos la próxima semana.